Ahí está. Entonces, les platicaba fuera de la grabación, haciendo un resumen así rápido, 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 todo lo que llevamos. Esto lo voy a dejar aquí en este archivo para que lo tengan. Quise hacer aquí una tablita, ¿no? Los conceptos que llevamos hasta ahorita de programación orientada a objetos, que a veces pueden ser algo complejos, nos pueden intimidar, o sea, cuando vemos por primera vez el tema de programación orientada a objetos, pueden asustarnos esos nuevos conceptos. Entonces, tengo la clase. La clase es mi molde, ya dijimos, es un concepto de la vida real que puede ser tangible o intangible y lo quiero codificar. Muy bien. Entonces, en la teoría, en los libros, nos dicen que una clase es un tipo de dato abstracto. O sea, vamos a crear un tipo de dato nuevo que no nada más va a poder guardar datos o valores enteros, flotantes, chars o strings. Va a ser un tipo de dato complejo que va a poder guardar muchos de esos elementos y aparte va a tener procedimientos o funciones, que sería el otro elemento que vamos a platicar ahorita. Entonces, otro concepto básico, atributos. Ya dijimos que los atributos son las características de mi clase, porque yo sé qué es ese concepto, porque sé que es automóvil, computadora, celular. Muy bien. Y esos en la teoría les llaman elementos de datos o miembros de datos, cuando hablan de los ADTs. Y a final de cuentas, pues no son más que variables. O sea, para no complicarnos tanto y no asustarnos, pues los atributos son variables. Entonces, tal cual yo puedo decir, a ver, el atributo número de puertas que sea entero. El atributo motor que sea un string, hablando de la clase automóvil. Ujú. Hablando de la clase celular, no sé, como atributo se me ocurre memoria, capacidad de memoria o cantidad de memoria RAM. Eso sería, puede ser un entero, puede ser un flotante, dependiendo de cómo lo estemos manejando. Capacidad de almacenamiento. Entonces también sería una cantidad numérica. ¿Ok? Entonces los atributos son variables y tú les das el tipo de dato que tú quieras. Flotantes, enteros, dobles, strings, char. Todo va a depender del lenguaje con el que estés trabajando, del lenguaje de programación. Y el otro concepto básico son los métodos, que no son más que, bueno, en la teoría de los ADTs los llaman como elementos de procedimientos o el comportamiento. Son los que van a definir el comportamiento de la clase. O sea, cosas que voy a hacer con la clase, acciones que voy a llevar a cabo, y todo eso no son más que funciones. Ujú. Entonces, si vemos el tema antes de la programación orientada a objetos, si vemos programación funcional o modular, pues se nos va a facilitar. Y también veíamos especificadores de acceso. Si yo digo que mis elementos me refiero a estos dos, pueden ser atributos y o métodos. Entonces, si yo digo que atributos y o métodos son públicos, quiere decir que son parte pública de la clase, o sea que los objetos de esa clase van a poder acceder a estos elementos. Si yo digo que son privados, aquí entra el otro concepto de la PO, de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. Ya lo platicamos la vez pasada. Ujú. Ocultar elementos. Una forma muy, muy básica de seguridad, entre comillas, de sistemas. Entonces, todos los elementos que yo diga que son private, tanto atributos como métodos, entonces van a ser elementos propios de la clase. Fuera de la clase no pueden ser accedidos. El objeto no puede acceder a la parte privada de la clase. Otras clases tampoco pueden acceder a la parte privada de mi clase. Y el último que vimos fue la parte de la herencia, que ese es otro concepto de la programación orientada a objetos, y no es más que decir qué elementos van a estar en la sección protegida o protected de mi clase. Y esos elementos que sean protected, pues los voy a poder pasar de mi clase principal, de mi clase mamá, a mi clase hija o a mi subclase. Esa es una herencia. Y yo de una clase principal puedo heredar a muchas subclases. Y lo que vamos a ver esta clase de hoy, 5 de junio, sobrecarga. Ajá. Y yo lo relaciono con este tema para que se entienda un poquito más. Este otro concepto de programación orientada a objetos, el polimorfismo. Vamos a suponer que, les decía fuera de la grabación, yo necesito crear 2, 3, 4, 5 funciones, 5 métodos que se llamen igual. Ujú. Por ejemplo, si yo dijera, y ese otro ejemplo se los puse a sus compañeros del otro grupo. Si yo tuviera la clase figura geométrica y yo dijera, bueno, no voy a definir este cuadrado, rectángulo, triángulo, nada más que hoy quise cambiar el ejemplo. Y yo dijera, quiero hacer el cálculo del área. Ajá. Entonces, si me mandan un valor, va a ser cálculo del área, pero va a ser del cuadrado. Pero yo no voy a poner cálculo
del área del cuadrado. O sea, nada más sería cálculo o calcular área. Ajá. Y cuando yo nada más recibo un valor, por ejemplo, lado, ese va a ser para el cuadrado, ¿ok? Pero yo tengo, no sé, se me ocurre para el rectángulo, entonces base como altura, ¿ok? Pero yo digo ahora para el trapecio. Entonces, base mayor más base menor por altura. Nada más que estoy separando los parámetros por comas. Entonces, esta es una sobrecarga. Tengo tres métodos que se llaman igual, pero que tienen una distinta cantidad de parámetros. Eso es posible en programación. En programación funcional sería sobrecarga de funciones y en programación orientada a objetos sería sobrecarga de métodos. Y se parece un poco al polimorfismo. Es una forma muy básica de polimorfismo. Cuando yo tengo muchos elementos, ya sean elementos de datos o elementos de procedimientos que tienen el mismo nombre, pero se da más con los métodos, o sea, es más factible, se ve mejor en un ejemplo, que yo tenga, les digo, muchos métodos con el mismo nombre, pero aquí el punto es que sea con distinta cantidad de parámetros. Entonces, lo que voy a hacer acá, ahorita invito a su compañero o compañera, lo que voy a hacer aquí es un método, bueno, aquí se me ocurrió para no usar lo mismo de siempre, que ya saben que a mí me gusta mucho conceptos básicos de programación, verlos con fórmulas y eso para empezar a trabajar el envío de los valores y los procedimientos y los retornos de datos. Entonces quise cambiar ahí un poco. Se me ocurrió, voy a hacer la clase red social. Y quiero hacer el método hacer publicación. Pero ahorita fuera de la grabación estaba pensando cómo yo puedo hacer una publicación de distinta forma. Entonces se me ocurre, ahorita que estaba colocándoles el mensaje en el Classroom, bueno, hacer publicación y que nada más envíe yo el comentario. Entonces, porque así sería en el Classroom. Pudiera ser esta otra forma, también se puede llamar hacer publicación, pero que tenga un comentario y aparte que tenga una imagen, para cambiar la cantidad de parámetros. O sea, la primera forma sería nada más un parámetro. La segunda forma de hacer publicaciones sería con dos parámetros, comentario e imagen. Y esta se me ocurrió, bueno, ahora que retomé el canal de YouTube y que estaba subiendo los videos, tú le puedes poner un título, una descripción, bueno, ya sería otro parámetro. Puse ahí fecha de grabación e idioma. Esas son opciones que puedes tú seleccionar. Entonces ya sería otra variante de mi método hacer publicación. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es codificarlo y y a ver qué tal nos queda. Estos se convertirían entonces en los atributos de mi clase. Nada más para este ejemplo, porque ya sé que para red social pueden ser muchas cosas, el nombre del usuario, su correo, su contraseña, o sea, recuerden, entre más elementos se nos ocurran, mayor es el nivel de abstracción, se va a acercar más a la realidad, pero va a ser más complejo de manejar el código. Puede tener más métodos, vamos a tener que hacer restricciones, etcétera, etcétera. Entonces, voy a hacer de una vez esos elementos, aunque todavía tengo dudas si quiero hacerlos, si quiero hacerlos privados o quiero hacerlos protected para mezclarlo con la parte de la herencia. Entonces aquí se me ocurre este comentario. Imagen lo voy a manejar como un string porque va a estar así medio complejo. Título, fecha de grabación e idioma. Todo lo voy a dejar como strings. Todos van a ser cadenas. A lo mejor fecha de grabación pudiera ser int. Ya sé que en otros tipos de datos se podría manejar como un date, o sea, fecha, pero vamos a manejarlo, puede ser también como un doble, para nada más usar la parte de los números. O sea, no sé, poner según el orden que ustedes quieran, día, mes, año. Porque ya ven que dependiendo de cómo manejemos la información, si lo manejamos como tipo formato en
en inglés, o en Norteamérica, bueno, en Estados Unidos, pues puede cambiar ahí el orden, hacer publicación. Y este es donde voy a hacer la sobrecarga. Ahorita meto su compañero, ¿eh? Entonces acá, este, nada más quiero que veamos esto. Este va a ser string, ¿sí? Y voy a hacer otro y voy a hacer otro. Si yo hago esto y ahorita ya lo guardé, el código, le puse class redsocial.cpp, aquí me va a marcar un error, ¿ok? Me dice red social hacer publicación, no puede ser sobrecargada. Es el concepto que les decía, overloaded. ¿Por qué así no puede ser sobrecargada? Porque le estoy dando la misma cantidad de argumentos, de parámetros. Pero si los cambio, aquí dije que iba a ser imagen, también es un string, y acá dije que iba a ser imagen, digo título, fecha, que ya la dejé como doble, entonces le voy a poner un doble y le voy a poner un string. Si hago esto, tengo el mismo nombre de método, pero ¿qué creen? Como ya tiene distinta cantidad de parámetros, ya no me sale el error de la sobrecarga, del overload. Ya nada más me dice referencia indefinida a el main, porque obviamente me falta hacer el objeto. Entonces voy a dejar hasta aquí esta primera parte y ahorita continuamos con el ejemplo.